Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de DH Noticias. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Esperamos sus opiniones, críticas y sugerencias a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, que ahora están apareciendo en pantalla. A continuación les presentaremos un resumen de la información más relevante en materia de derechos humanos y aquellos asuntos que por su importancia son motivo de interés público. Comenzamos. DH Noticias. Ante la tragedia humanitaria que enfrentan los afectados por el huracán Manuel en la zona de la montaña de Guerrero y en respuesta al urgente llamado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, salió del centro de acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el primer cargamento con ayuda. Francia y Alemania otorgaron el Premio de Derechos Humanos Gilberto Bosques a Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante conocida como la 72, en Tenosique, Tabasco. Galardonan a niñas y adolescentes en el certamen Si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. Más adelante tendremos los detalles. A pesar de los cambios legales en la Ciudad de México, en el resto del país, las mujeres que ejercen su derecho a decidir son severamente castigadas con penas carcelarias y condenas morales. México ocupa el penoso primer lugar en América Latina en trata de infantes con un 35% de los casos que se registran en la región, de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez denunció que el Estado mexicano incumplió las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar y sancionar a los involucrados en actos de tortura contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en la Ciudad de México del 7 al 11 de octubre para analizar la situación de los migrantes en la región y en particular en nuestro país. En nuestro Vox Populi, capitalinos se pronunciaron porque sociedad y autoridades se organicen para que el acopio humanitario llegue a quienes de verdad lo necesitan en las zonas afectadas por los fenómenos naturales. Y más adelante les presentaremos una entrevista con el flautista Horacio Franco, quien fuera de los escenarios es un activo promotor de los derechos humanos. Ahora sí, vamos directo a la información. En respuesta al urgente llamado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, salió el primer cargamento de ayuda humanitaria del Centro de Acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con destino a la zona de la montaña de Guerrero. Nuestra compañera Griselda Pérez nos dice cómo ayudar a las personas afectadas en una de las regiones más pobres y vulnerables de nuestro país. Ante la magnitud de los estragos causados por las lluvias en las comunidades que conforman la zona de la montaña en Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió las primeras 20 toneladas de ayuda humanitaria recabadas en su centro de acopio. 2 camiones cargados con alimentos y artículos de primera necesidad fueron llevados por personal de este organismo al municipio guerrerense de Tlapa, donde serán distribuidos a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. De acuerdo con representantes de 47 comunidades indígenas, que se constituyeron formalmente como el Consejo de Comunidades Damnificadas, los estragos que el desastre natural dejó en la montaña y la Costa Chica de Guerrero apenas comienzan a dimensionarse. En por lo menos 55 comunidades de esta región es difícil cuantificar a las víctimas mortales, personas lesionadas y desaparecidas. Además, hay 3,000 viviendas afectadas por cuarteaduras, inundaciones y deslaves, y más de 5,000 parcelas de maíz, platanar y cafetal destruidas. Durante el banderazo de salida de la ayuda humanitaria a la zona de la montaña en Guerrero, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia reiteró el llamado a la solidaridad de la ciudadanía para continuar con el apoyo a las personas damnificadas. Por este motivo, el Centro de Acopio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal permanecerá abierto de manera indefinida en su sede ubicada en Avenida Universidad 1449, Colonia Florida, a unos pasos de la estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del metro, y estará abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para DH Noticias, Griselda Pérez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en la Ciudad de México del 7 al 11 de octubre. Aquí analizará la grave situación que enfrentan los migrantes en el continente y en particular en nuestro país,
y aunque no se citarán casos específicos de violaciones a derechos humanos, homicidios y abusos de autoridad contra migrantes, la Comisión Interamericana prepara un informe sin precedentes sobre los crímenes cometidos en México contra personas que transitan sin documentos. ¿Pero qué hacen organizaciones de la sociedad civil para aligerar el sufrimiento de los migrantes a su paso por el territorio mexicano? En este rubro, la labor humanitaria de Fray Tomás González fue reconocida por las embajadas de Francia y Alemania. Luis Linares tiene la historia. Las embajadas de Francia y Alemania en México entregaron el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Gilberto Bosques 2013. El reconocimiento fue para el director de la Casa del Migrante, la 72, Fray Tomás González Castillo, por su labor en la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes. Además, otorgaron menciones especiales a la luchadora social de Guerrero, Felicitas Martínez Solano, y a la Organización Civil de Oaxaca, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Govisha. En una ceremonia realizada en la Plaza Gilberto Bosques de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el diplomático alemán Edmund Duetwitz y su homóloga francesa Elisabeth Betton aplaudieron el trabajo de los organismos civiles a favor de los derechos de los más necesitados. Ustedes son un pilar de la protección de los derechos humanos en cada país, y sin ustedes en varios lugares del mundo sería prácticamente imposible una efectiva defensa de los derechos humanos. Más allá de los recipiendarios a quienes vamos a distinguir hoy, es el conjunto de defensores de derechos humanos a quienes deseamos honrar a través de esta iniciativa. Al tomar la palabra, Fray Tomás afirmó que cuando las personas migrantes atraviesan la frontera sur del país, se encuentran con un verdadero catálogo de tragedias y masacres. Denunció que lo anterior pasa con la colaboración, indiferencia o colusión de las autoridades de todos los niveles, por lo que exigió el cese de lo que llamó el holocausto migrante. El premio Gilberto Bosques me impulsa desde mi condición de fraile franciscano a unirme a todas las voces, a la indignación colectiva, a la esperanza inquebrantable de muchas personas para seguir trabajando con pasión por la defensa de la vida y de los derechos humanos. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. En un informe preliminar, el Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, dio a conocer que con el inicio de la recuperación de la economía estadounidense, incrementó la presencia de trabajadores sin documentos. En su análisis, correspondiente a 2012, contabilizó un promedio de 11.7 millones de migrantes y señaló que esta cifra aún se encuentra por debajo de los 12.2 millones de personas sin documentos registradas en 2007. De acuerdo con Naciones Unidas, en el mundo más de 45 millones de personas han tenido que buscar refugio en otras naciones ante los riesgos que enfrentan en sus países de origen. ¿Pero qué haríamos y cómo actuaríamos si fuésemos refugiados? Niñas y adolescentes compartieron sus puntos de vista. Francisca Rieta tiene los detalles. Y así, tiempo después, cuando estaba recuperado, no tenía dónde ir. Una abrupta guerra me cambió la vida en 10 minutos, y no solo a mi familia, sino a miles de personas inocentes que masacraron en menos de 10 minutos. El gran desafío de la educación, y en particular de la educación en derechos humanos y no discriminación, es desarrollar en niñas, niños y jóvenes el sentido de la empatía, entendida como la capacidad de sentir lo que siente el otro y de indignarse por las injusticias que el otro padece. En la ceremonia de premiación del 6º concurso de cuento "Y si yo fuera una persona refugiada, empezar de nuevo en otro país", el director general de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló: Si lo que se propone este concurso es crear momentos, es crear espacios, es crear oportunidades, particularmente para niñas, niños y jóvenes, para que ejerciten su capacidad de escribir, para que desplieguen su creatividad y para que, sobre todo y principalmente, desarrollen al mismo tiempo su sentido de empatía. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, detalló que se recibieron 1.600 trabajos de personas de 29 entidades federativas. Destacó la importancia de hacer un ejercicio no solo de imaginación y creatividad, sino de construir una perspectiva de derechos humanos e intencionarla. Este no es un concurso de literatura, no premiamos solamente a los chicos, a las chicas que escribieron muy bien, eso está
eso está sobreentendido. Premiamos a quienes han podido tener una adecuada comprensión de cómo se ven afectados, de cómo debieran de poder ejercerse los derechos, de cómo los derechos humanos son tan importantes para las personas que determinan la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado o de no tenerlo, de tener incluso la posibilidad de sobrevivir o de no tenerla. El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, Hamdi Bukhari, mencionó que a lo largo de 6 años, este concurso ha servido para conocer lo que piensan los chicos y las chicas mexicanas sobre el tema del asilo, el desplazamiento forzado y sobre las personas refugiadas a través de la literatura. El primer lugar de la categoría de 12 a 14 años fue para Mariana Montserrat Marín Ramírez con el cuento Khalid. Un nuevo comienzo, El renacer de Ishara, de Mireya Loreli Cruz de la Cruz, ganó la categoría de 15 a 16 años. Y Nopales en el cuaderno, de Daniela Elizabeth Mallorquín Aguilar, obtuvo el primer lugar de la categoría 17 a 18 años. Informó para DH Noticias Francisca Arrieta. En América Latina, México ocupa el penoso primer lugar en el delito de trata de menores, con un 35% de los casos registrados en la región, de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. En el diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, la CDHDF hizo referencia a cifras de la Organización Internacional del Trabajo sobre el grave y complejo problema que representa la trata de personas. Señaló que es el tercer negocio más lucrativo del mundo, seguido del tráfico de drogas y de armas, con ingresos estimados en $32 millones anuales y en el que son víctimas más de 2.4 millones de personas. ¿Pero qué se está haciendo para combatir este flagelo? En días pasados entró en vigor el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este nuevo reglamento prevé los procedimientos y la creación de un fondo de recursos para la reparación del daño emocional, patrimonial, económico y social de las víctimas. Las mujeres continúan viviendo rechazo y estigmatización cuando por alguna causa deciden suspender el embarazo. Para conocer más sobre este panorama, vamos con nuestra compañera Adriana Colín. Frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, un Estado democrático está obligado a abandonar una posición moral que genere condiciones de condena respecto del aborto, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia. Se está en una condición en la que no solamente se asume una posición desde la cual se estigmatiza a quien toma la decisión de abortar, sino que se la coloca en una circunstancia en la que tiene que hacerlo en condiciones de altísimo riesgo para su propia vida. Y encima de eso, la condena penal supone para la persona la necesidad de pagar con privación de libertad, de manera tal que se paga una doble o triple culpa, no solamente la moral, sino aquella que tiene que ver con el hecho de haber cometido un delito y además hacerlo en condiciones en las que hay una dificultad sustantiva para tener una vida digna. En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el Ombudsman capitalino celebró que la política pública en la Ciudad de México sea favorable y congruente a través de políticas públicas que buscan garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a través de la interrupción legal del embarazo. La política pública en el Estado despenaliza, ¿no? Si lo que a final de cuentas es eliminar los obstáculos que desde el punto de vista del derecho penal se han puesto a quienes toman la decisión de abortar, entonces lo que hace es abrir la posibilidad para que quien esté en esa situación de tener que decidir abortar lo pueda hacer sin ninguna otra consecuencia, y quien no, por la razón que sea, quien no decida abortar, también puede hacerlo sin ninguna consecuencia.
En su participación en el Seminario Internacional El Derecho a Decidir de las Mujeres en Contextos Restrictivos, Perspectivas y Retos, estuvo acompañado por la coordinadora regional de la campaña 28 de septiembre, Sergia Galván, quien se pronunció por la liberación de Teresa, quien a causa de una pérdida espontánea de embarazo fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 40 años de cárcel en su país, El Salvador. En la inauguración del seminario, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía, se refirió a la Ciudad de México como una isla de libertades, donde ha sido posible el sueño de que las mujeres tengan abortos legales y seguros. Para DH Noticias, informó Adriana Colín. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que a casi 3 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, el Estado mexicano no ha investigado ni sancionado a los elementos del ejército que hace 14 años torturaron a los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. El Pro Juárez lamentó que las autoridades sean omisas a pesar de que el Tribunal Interamericano, en 4 sentencias consecutivas, se ha pronunciado porque se reforme el Código de Justicia Militar y con ello garantice que las violaciones a los derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles. Les informamos que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prepara un manual para apoyar a los periodistas en los países latinoamericanos con más casos de violencia contra este sector. De acuerdo con la relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero, los lugares más peligrosos para el ejercicio periodístico son México, Honduras, Guatemala, El Salvador, la frontera entre Paraguay y Brasil, además de Colombia. Nuestra compañera Mónica Salguero salió a las calles a preguntar a los capitalinos qué tanto confían en que la ayuda humanitaria llegue a los afectados por los huracanes Ingrid y Manuel. Vamos a nuestro Vox Populi. Yo creo que ha sido muy buena la respuesta. Todos estamos siendo conscientes, ¿no?, de la problemática y creo que hace falta más. La verdad es un acto de caridad hacia nuestro pueblo, ya que a veces nuestro gobierno no tiene la capacidad para ayudar, que a él le debería de pertenecer eso, sacar a nuestra nación. De la sociedad en general muy bien, y lo que sí hay un detalle es que dicen que están vendiendo las despensas en municipios de Guerrero, en Michoacán, en varios lugares. Sería el detalle malo, ¿no?, de todo esto. Bueno, pues algo muy noble, ¿no? Siempre ha distinguido al pueblo de México la solidaridad entre nosotros mismos. Yo creo que todavía nos falta mucha cultura de ayuda, de trabajar colaborativamente. Bueno, yo considero que es invaluable. Como siempre, la sociedad civil pues se lanza a dar toda la ayuda que le es posible brindar en momentos como este. Realmente confío en que así sea, porque bueno, creo que ha habido muchas situaciones y comentarios acerca de esto, ¿no?, de que existen situaciones de rapiña y de cuestiones, pero creo que ya se queda en el corazón de cada persona. Bueno, confiar es por naturaleza, ¿no? ¿Por qué confiar? Porque la gente está necesitada y si no te duele regalar algo, donar algo, pues ya no quedó en ti. Ya si alguien se quiere pasar de vivo o algo así, ya es cosa de otras personas, no de ti, no de la sociedad, no de la gente. Pues porque como que se ha visto en las noticias que sí le está llegando y que sí ha habido como mucha colaboración y mucha parte, o sea, por parte del ejército y de todos los centros de acopio, ¿no? Confío en que llegue a todos los que lo necesitan. Creo que eso está a niveles de valores, de confianza. Seguramente hay instituciones y hay personas que lo están haciendo bien. Creo que ellos están más que vigilantes en ese sentido. Nada más es la organización la que yo solicitaría, ¿verdad? Pues que se organizan más, hay muy poca planeación, casi nula, ¿no? Entonces, si no destinan bien los recursos, pues va a pasar lo mismo, o sea, se van a echar a perder las despensas y ese tipo de cosas. Entonces, es organización básicamente, ¿no?
Actos de no sé si sea tanto las autoridades, sería también la gente que tenga conciencia de no caer en esos actos de rapiña, ¿no? Porque aunque pusieran un policía por cada persona, no alcanzaría o no sería suficiente. Pues me parece que tiene que instaurarse el orden allá en las zonas afectadas definitivamente, porque el orden es el que va a facilitar que se salga más rápido de la emergencia. Pues yo creo que le den a la gente lo que necesita. O sea, realmente la gente está muy necesitada, entonces pues yo pienso que si las personas tienen lo que les hace falta, pues no tienen por qué robar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que el gobierno capitalino, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura Local y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aceptaron la recomendación relacionada con el caso de una mujer que reclamó una pensión alimentaria y fue privada de su libertad durante 12 meses. La CNDH solicitó que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional y que se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos similares. Y en Agenda DH, les informamos que se abrió la convocatoria al cuarto diplomado en Albures Finos Tepito Bravo 2013, que será impartido por expertos en la variedad lingüística y discursiva de esta singular forma de expresión que va de la reivindicación de la picardía mexicana a la fenomenología del relajo. Este diplomado es gratuito y se impartirá en la Galería José María Velasco. Más información en galeria.velasco@gmail.com. Y para fomentar entre los jóvenes la investigación e interés en asuntos sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán convoca a participar en el premio al mejor trabajo final para la titulación de nivel licenciatura sobre derechos humanos. El plazo vence el 31 de octubre. Más información en www.codhey.org. A quienes estén interesados en los fenómenos migratorios y la forma en la que se adaptan indígenas tzotziles, celtales, a las nuevas realidades de la cultura y la convivencia social, les invitamos a la presentación del libro Construcciones de Espacios, Poderes y Fronteras del Dr. Javier Gutiérrez. La cita es el 3 de octubre a las 18 horas en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y en la entrevista, el flautista Horacio Franco nos dice cómo concibe el respeto a los derechos humanos y las acciones que como sociedad tendríamos que emprender para su ejercicio pleno. Vamos con nuestra compañera Mónica Salguero. En entrevista para DH, el flautista Horacio Franco, con una trayectoria artística de más de 30 años, se ha convertido en un activista en busca de una sociedad más igualitaria, más comprensiva y menos discriminatoria. Vivimos en México en una sociedad de castas todavía que está en el closet, o sea, no nos hemos visto tan suficientemente honestos como para decir si somos una sociedad de castas y que los pobres y los ricos están muy divididos, muy separados y los ricos siempre van a discriminar a los pobres y los pobres también van a discriminar a los ricos o los pobres van a discriminar a los güeros o los güeros van a discriminar a los prietos y los prietos van a discriminar a los etcétera, etcétera. Siempre hay una constante lucha. Y que mientras no comprendamos eso, seamos ricos, seamos pobres, seamos rubios o seamos morenos, o seamos de Tepito, o seamos de Milpalta, o seamos de Las Lomas, nunca vamos a llegar a juntarnos como sociedad y nunca vamos a caminar juntos para lograr una sociedad mejor y menos discriminatoria. Señala que la Defensoría de los Derechos Humanos en el país es una lucha a contracorriente y constante, y reconoce la labor de algunas comisiones, pero pone en duda sobre la efectividad de sus acciones. Yo confío obviamente confío en que haya comisiones de derechos humanos que se dediquen a reivindicar el derecho que tiene todo ser humano a no ser discriminado, a que se preserven sus derechos. Estos organismos hacen una labor verdaderamente loable en cuanto a eso. O sea, no creo que antes de que haya habido comisiones de derechos humanos, como ahora se ve tanta injusticia social, aunque existan todas las comisiones del mundo, en todo el planeta, pues se haya visto beneficiado a las minorías o a la gente más pobre o la gente más necesitada. Sigue habiendo esa discriminación, sigue habiendo ese atropello a todos los derechos. Y aunque con su música no ha podido manifestar sus ideas políticas, ideológicas o sociales, el maestro Horacio Franco dice: pues sí, no es fácil ser un artista de música clásica y ser un portavoz social, dijéramos. Sin embargo, yo lo he tratado de hacer
porque me interesa ser parte de esta renovación social de un México que estaba sumido, que sigue sumido en la corrupción, de un México que sigue sumido en la ignorancia, de un México que sigue sumido en una pésima repartición de la riqueza y en una administración que finalmente no se ve para cuándo vaya a cambiar, y sin embargo todos estamos conscientes de que todos los ciudadanos podemos hacer algo para cambiar este país. Para DH Noticias informó Mónica Salguero. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx y esperamos sus críticas, opiniones y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.